Les saludo con todo respeto y cariño y les comparto mi reflexión de esta semana con motivo de la Navidad que he titulado Dios quiso nacer y vivir pobre. Soy su servidor, Felipe Arizmendi, obispo emérito de San Cristóbal de las Casas. Parto de estos hechos. Navidad, tiempo precioso de contemplación y celebración del misterio que cambió la historia. Tiempo de familia y amistad. Tiempo en que anhelamos paz y armonía. Tiempo de invierno, de frío, en que todo se seca, pero como un proceso para la esperada primavera. Sin embargo, para muchos es tiempo de vacaciones, de fiestas, de regalos, de excesos, de compras irrefrenables, y nada de Jesús, nada de ir a las celebraciones litúrgicas, nada de posadas tradicionales, nada de conversión en la vida. Una Navidad sin Cristo, una Navidad con un espíritu totalmente contrario al Evangelio. ¿Qué pensar de todo ello? El Papa León XIV, en su encíclica, en su exhortación Dilexite sobre el amor hacia los pobres, nos orienta nuevamente sobre lo que implica la encarnación del Hijo del Padre. Dice: Dios opta por los pobres. Dios es amor misericordioso, y su proyecto de amor que se extiende y se realiza en la historia es ante todo su descenso y su venida entre nosotros para librarnos de la esclavitud, de los miedos del pecado y del poder de la muerte. Con una mirada misericordiosa y el corazón lleno de amor, Él se dirigió a sus criaturas, haciéndose cargo de su condición humana y por tanto de su pobreza. Precisamente para compartir los límites y las fragilidades de nuestra naturaleza humana, Él mismo se hizo pobre. Nació en carne como nosotros. Lo hemos conocido en la pequeñez de un niño colocado en un pesebre y en la extrema humillación de la cruz. Allí compartió nuestra pobreza radical, que es la muerte. Se comprende bien, dice el Papa entonces, por qué se puede hablar también teológicamente de una opción preferencial de Dios por los pobres, una expresión nacida en el contexto del continente latinoamericano y en particular en la Asamblea de Puebla, 1979, pero que ha sido bien integrada en el magisterio de la Iglesia sucesivo. Esta preferencia no indica nunca un exclusivismo o una discriminación hacia otros grupos que en Dios sería imposible. Esta desea subrayar la acción de Dios que se compadece ante la pobreza y la debilidad de toda la humanidad, y queriendo inaugurar un reino de justicia, fraternidad y solidaridad, se preocupa particularmente de aquellos que son discriminados y oprimidos, pidiéndonos también a nosotros, su Iglesia, una opción firme y radical en favor de los más débiles. Son los números 16 en adelante. Sigue diciendo el Papa: se comprenden en esta perspectiva las numerosas páginas del Antiguo Testamento en las que Dios es presentado como amigo y liberador de los pobres, aquel que escucha el grito del pobre e interviene para liberarlo. Dios, refugio del pobre, por medio de los profetas, recordemos en particular a Amós e Isaías, denuncia las iniquidades en perjuicio de los más débiles y dirige a Israel la exhortación a renovar también el culto desde dentro, porque no se puede rezar ni ofrecer sacrificios mientras se oprime a los más débiles y a los más pobres. Desde el comienzo, la Escritura manifiesta con mucha intensidad el amor de Dios a través de la protección de los débiles y de los que menos tienen, hasta el punto de poder hablar de una auténtica debilidad de Dios para con ellos. El corazón de Dios tiene un sitio preferencial para los pobres. Todo el camino de nuestra redención está asignado por los pobres. Sigue diciendo el Papa: Jesús, Mesías pobre. Toda la historia veterotestamentaria de la predicción de Dios por los pobres y el deseo divino de escuchar su grito, que he evocado brevemente, encuentra en Jesús de Nazaret su plena realización. En su encarnación, Él se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres, y presentándose con aspecto humano. De esa forma nos trajo la salvación. Se trata de una pobreza radical, fundada sobre su misión de revelar el verdadero rostro del amor divino. Por tanto, con una de sus admirables síntesis, San Pablo puede afirmar: ya conocen la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, se hizo pobre por nosotros, a fin de enriquecernos con su pobreza.
En efecto, dice el Papa, el Evangelio muestra que esta pobreza incidió en cada aspecto de su vida. Desde su llegada al mundo, Jesús experimentó las dificultades relativas al rechazo. El evangelista Lucas, narrando la llegada a Belén de José y María, ya próxima a dar a luz, observa con amargura: no había lugar para ellos en el albergue. Jesús nació en condiciones humildes. Recién nacido fue colocado en un pesebre. Muy pronto, para salvarlo de la muerte, sus padres huyeron a Egipto. Al inicio de su vida pública, fue expulsado de Nazaret después de haber anunciado que en él se cumplen el año de gracia del que se alegran los pobres. No hubo un lugar acogedor ni siquiera a la hora de su muerte, ya que lo condujeron fuera de Jerusalén para crucificarlo. En esta condición se puede resumir claramente la pobreza de Jesús. Se trata de la misma exclusión que caracteriza la definición de los pobres. Ellos son los excluidos de la sociedad. Jesús es la revelación de este privilegio de los pobres. Él se presenta al mundo no solo como Mesías pobre, sino como Mesías de los pobres y para los pobres. Sigue diciendo el Papa, hay algunos indicios a propósito de la condición social de Jesús. En primer lugar, él realizaba el oficio de artesano o carpintero. Se trata de una categoría de personas que vivían de su trabajo manual. Además, al no poseer tierras, eran considerados inferiores respecto a los campesinos. Cuando el pequeño Jesús fue presentado en el templo por José y María, sus progenitores ofrecieron una pareja de tórtolas o de pichones, que según las prescripciones del libro del Levítico, eran la ofrenda de los pobres. Un episodio evangélico significativo es el que relata cómo Jesús, junto con sus discípulos, arrancaban espigas para comer mientras atravesaban los campos, y esto, espigar los sembrados, solo le era permitido a los pobres. Jesús mismo luego dice de sí: los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Él, en efecto, es un maestro itinerante, cuya pobreza y precariedad es signo de su vínculo con el Padre, y es lo que se le pide también a quien quiere seguirlo en el camino del discipulado, precisamente para que la renuncia a los bienes, a las riquezas y a las seguridades de este mundo sean signo visible de la confianza en Dios y en su providencia. Y sigue diciendo el Papa, al comienzo de su ministerio público, Jesús se presenta en la sinagoga de Nazaret, leyendo el libro del profeta Isaías y aplicándose a sí mismo la palabra del profeta. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la noticia a los pobres. Él, por tanto, dice el Papa, se presenta como aquel que viene a manifestar en el hoy de la historia la cercanía amorosa de Dios, que es ante todo obra de liberación para quienes son prisioneros del mal, para los débiles y los pobres. Los signos que acompañan la predicación de Jesús son manifestación del amor y de la compasión con la que Dios mira a los enfermos, a los pobres y a los pecadores, que en virtud de su condición eran marginados por la sociedad, pero también por la religión. Él abre los ojos a los ciegos, cura a los leprosos, resucita a los muertos y anuncia la buena noticia a los pobres. Dios se acerca, Dios los ama. Esto explica por qué Él proclama: felices ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. En efecto, Dios muestra predilección hacia los pobres. A ellos se dirige la palabra de esperanza y de liberación del Señor, y por eso, aun en la condición de pobreza o debilidad, ya ninguno debe sentirse abandonado. Y la Iglesia, si quiere ser de Cristo, debe ser la Iglesia de las bienaventuranzas, una Iglesia que hace espacio a los pequeños y camina pobre con los pobres, un lugar en el que los pobres tienen un sitio privilegiado. Los indigentes y enfermos, incapaces de procurarse lo necesario para vivir, se encontraban muchas veces obligados a la mendicidad. A esto se añadía el peso de la vergüenza social, alimentado por la convicción de que la enfermedad y la pobreza estuvieran vinculadas a algún pecado personal. Jesús se opuso con firmeza a ese modo de pensar, afirmando que Dios hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Es más, dio un vuelco completo a esa concepción, como queda bien ejemplificado en la parábola del rico Epulón y del pobre Lázaro. Hijo mío, recuerda que has recibido tus bienes en vida, y Lázaro en cambio recibió males. Ahora él encuentra aquí su consuelo y tú el tormento.
Entonces dice el Papa finalmente, es claro que de nuestra fe en Jesucristo hecho pobre y siempre cercano a los pobres y excluidos, brota la preocupación por el desarrollo integral de los más abandonados de la sociedad. Muchas veces me pregunto, dice el Papa, por qué, aun cuando las Escrituras son tan precisas a propósito de los pobres, muchos continúan pensando que pueden excluir a los pobres de sus atenciones. Termino diciendo, ¿qué hacer? Revisemos sinceramente lo que Dios nos pide por medio del Papa y que nuestra Navidad sea fiel al ejemplo de Jesús. Que el Espíritu Santo y la Virgen María nos ayuden.